¿entienden? La vida cultica. ¿Qué significará entonces? ¿Entendió qué es lo que es la vida cultica? Mami, ¿me pasas el foto? ¿Qué es la vida cultica? Los cristianos vivimos más la vida cultica. ¿Qué es la vida cultica? Asistir a los cultos, ¿verdad? Y es como que le decimos a Dios, Dios, fui el domingo en la mañana, fui el domingo en la tarde, Señor mío, fui el miércoles a la oración, asistí el sábado a la conferencia. Señor, he estado metido en la iglesia. Es como nuestra filosofía, ¿verdad? Y yo digo, ok, jovencito, ya que dices que te has metido en la iglesia, que fuiste los 4 cultos, comparémoslo con tu hora de pasar en tu computadora, o en tu iPod, o en tu iPhone, y empezamos a sumar, y saqué como 30 horas de computadora, iPhone, teléfono, todas esas cosas. Y dije, ¿y tú dices que eres fanático porque fuiste a todos los cultos de la iglesia? Si pasaste más horas en tu aparato electrónico que con el Señor o leyendo su palabra. ¿Qué evidenciamos? Otra vez te pregunto, todo esto porque yo lanzo datos a la conciencia, ¿verdad? ¿Tú tienes temor de Dios? ¿Sí o no? Porque no hay dos respuestas, hay una sola. ¿Tú tienes temor de Dios? Quiero que busquen, por favor, en sus Biblias un ejemplo de la falta de temor a Dios. El libro de Números, capítulo 12, versículos 1 al 16. Números, capítulo 12, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 primeros libros, ¿verdad? Entonces de ahí está, después de Éxodo, Levítico, viene Números, capítulo 12. Y vamos a leer una historia que es un incidente familiar. 3 hermanos, Aarón, Moisés y María, que eran los 3 hermanos. Y es un ejemplo de familia donde se hace evidente cuando falta temor a Dios. Y cuenta esta historia de este capítulo completo un incidente. El incidente es que María y Aarón, los 2 hermanos, María era la mayor, después venía Aarón y después venía Moisés, o sea, era el hermano menor Moisés. ¿Y qué pasa cuando hay un hermano menor? ¿Quiénes son los que mandan en la casa? ¿Los mayores o los menores? Los mayores. Sobre todo el hermano mayor. Pero la historia es que de esos 3 hermanos, ¿a quién escogió Dios para sacar a Israel de Egipto y convertirlo en el líder espiritual de la nación judía? ¿A quién? A Moisés. Pero tenía 2 hermanos mayores que él, que también creían en Jehová Dios. Y esta es su historia, donde Dios se mete en el centro de una familia y resuelve un problema familiar, donde lo que faltó en el seno de esa familia fue lo que venimos hablando. ¿Qué cosa vengo hablando? ¿Cuál es el tema? El primer cordón que debe haber en una familia es temor a Dios. Y he preguntado 3, 4 veces, ¿ustedes en su hogar muestran el temor a Dios? ¿En su casa, en su familia? Si hay majaderías, ¿tengo temor a Dios? No. Si hay gritos todo el tiempo, ¿tengo temor a Dios? No. Si pasa toda la semana y jamás ni yo ni mis hijos abren la Biblia, ni siquiera oramos por la comida, ¿tengo temor a Dios? No. Y este es un ejemplo de familia del temor a Dios. Veamos qué sucedió entre Dios y esos 3 hermanos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, descendiente del pueblo de Cus. Claro, Moisés
Recuerdan que después de matar a aquel egipcio, huyó al desierto y vivió en el desierto, y allá conoció a Séfora, su esposa, que era de Cus, de la descendencia de Cus, y se casó con ella, ¿verdad? Y tuvo hijos con ella. Y entonces le estaban criticando porque se casó con una mujer que no era de su pueblo, Israel. Y dijeron, porque aquí lo que estaban peleando no era que se había casado con una mujer que no era judía, estaban peleando quién manda aquí. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y quién oyó ese chisme? Dice ahí, lo oyó Jehová. Así que una pregunta lógica: ¿dónde oramos? ¿Aquí en el templo, porque aquí nos oye Dios? ¿O oramos allá en la casa, porque allá también nos puede oír? Dios está en todo lugar, ¿verdad? Es omnipresente. Ese es su poder. Y lo oyó Jehová. Y declara, aquel varón, Moisés, era muy manso, no menso, manso. Hay que diferenciar la palabra en español, ¿verdad? Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, pero era el líder de la nación judía. Pero era humilde. Aunque era el líder, era humilde. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres hermanos. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a los dos que chismearon. ¿A quiénes? A Aarón y María. Y salieron ambos. A Moisés no lo llamó, los tres estaban ahí frente al tabernáculo, pero los llamó más cerca a Aarón y a María. Y le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea, Moisés tenía un testimonio cabal, era temeroso de Dios. Cara a cara hablaré con Moisés. Y claramente hablaré con Moisés. No usaré figuras para hablar con Moisés. Y Moisés verá la apariencia mía y verá la apariencia de Jehová. Y ahora lea conmigo en voz alta: ¿qué fue el pecado que cometió en realidad Aarón y María hablando contra su hermano y menospreciando su autoridad? ¿Cuál fue el pecado según Dios? Lea en voz alta: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Algunas veces a los pastores nos arden las orejas. ¿Por qué? Porque alguien nos está despellejando con su crítica allá en su casa. ¿Verdad? Sin valorar si es justa o injusta. Y varias veces murmuramos nosotros. Y no evidenciamos tener temor ¿de quién? De Dios. Pensamos que Dios escuchó acá en el templo y que Dios lo escuchó acá, allá en la casa. Pero ¿dónde chismearon María y Aarón, descalificando la autoridad de su hermano Moisés en su tienda de campaña? ¿Y quién lo oyó? Y lo oyó Jehová. ¿Y qué vio en ellos? No una falta de respeto a Moisés, una falta de respeto a Dios. Le faltó temor de Dios. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y la nube se apartó del tabernáculo, y la que empezó el chisme era María. Y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: ¡ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos hecho. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciéndole: te ruego, Dios, que la sanes. ¿Cuándo? Ahora. Pero Dios tiene sus métodos disciplinarios, hermano. Dios no es hombre. Dios es Dios y tiene soberanía sobre nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días?
María, la hermana mayor de Moisés, que le faltó respeto a Moisés sin temor a Dios, se echa fuera del campamento ¿por cuántos días? 7 días. Por 7 días. Y después volverá a la congregación. Y si yo tengo una hermana en la iglesia que tiene 90 años y arma un chisme en la iglesia que daña a mí como pastor y a mi familia, pero era un chisme, y tiene 90 años la hermana, y se aclara el chisme y se soluciona el problema, y la hermana pide perdón, y los que participan del chisme también piden perdón. Yo digo, voy a disciplinar a la hermana Jacinta. ¿Hay alguien que se llama Jacinta aquí? ¿Nadie? Porque Jacinta siempre pongo todos mis personajes imaginarios. Y digo, voy a disciplinar a Jacinta por chismosa. ¿Qué dice la asamblea inmediatamente? Pastor, tiene 90 años la abuelita, ¿cómo la va a disciplinar? Y Moisés tenía 80 cuando lo llamó Dios. Así que en esos días Moisés andaba por los 90 o 100. ¿Cuántos años tendría María? ¿Y cuántos días la castigó Dios? 7 días. Tuvo que salir fuera del campamento. No pudo entrar al campamento judío por 7 días por chismosa. Órale. Y en la iglesia hay chismes, por supuesto. Y en Chile hay chismes, sí, por supuesto. Y en México, sí, por supuesto. Llevo 24 años en México y he tenido varios problemas de chismes. Que uno hace un supuesto, es que lo que yo creo que quiso decir es esto. Es que yo creo que con la mirada que me dio, yo creo que estaba pensando esto. Y uno arma el chisme, ¿verdad? El chisme me evidencia una cosa: no tengo temor de Dios. ¿Y si hubiera una María aquí en la iglesia? ¿Qué chismosa? ¿La tendríamos que disciplinar? Pero pastor, mi mamá tiene 90 años, yo sé que dijo un chisme, pero hermano, piensa, tiene 90 años, ¿cómo va a disciplinar a mi mamita? Es lo que diríamos, ¿verdad? ¿Y Dios qué hizo? ¿Por qué Moisés no planteó esa solución? Aarón no quería abrir su boca. Y Dios dijo, no, le faltó temor de mí, la voy a disciplinar. ¿Entiende lo que es tener temor de Dios? ¿Ven? Por el ejemplo que he puesto. Piensa por un momento. Tú eres cristiano, cristiana, vienes a una iglesia, pero allá donde las papas queman, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, ¿evidencias el temor a Dios? Ese es el primer doblez del cordón de 3 dobleces en una familia. Yo no solamente amo a Rebeca, y no solamente he sido fiel a ella estos 50 años, sino que he tenido temor de Dios y oportunidad de mirar a la mujer ajena, sí la he tenido. O oportunidad que alguien me diga que está interesado en mí, sí también la he tenido. Sin embargo, he dicho, lo siento, pero yo temo a Dios y amo a mi mujer. ¿Entienden? No es que no vamos a ser tentados, pero cuando fuimos tentados, nos agarramos del amor a Dios y del temor a Dios y dijimos, ¡no! Porque temo a Dios. Hay que pedir perdón a Dios por no tener temor en tu matrimonio. Entras tú a tu casa, varón, y escuchas que tu hija mayor está gritando, ¡cállate, vieja! Y tú sabes que la única mujer que está ahí en la casa, que le puede decir, le esté diciendo así, es tu esposa. Y tú dices, ay, mijita, no me gusta que tú trates así a tu mamá. No le vuelvas a decir esas palabras tan feas, por favor, ¿ya? Primero, te faltó temor a Dios para corregir a esa hija que está faltando respeto a su madre. ¿No dice el 5.º mandamiento? ¿Cuál es el 5.º mandamiento? Honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
Un autor de un libro de consejería cristiana dijo: hermanos, mi mamá me llamó y yo estaba jugando en el patio, entretenidísimo. Hijo, por favor, ve a comprarme algo que necesito. Ay, mamá, ¿no ves que estoy jugando? Hijo, por favor, ve a comprarme. Entonces, en ese momento, dice el que cuenta la historia, que es un pastor, dice: yo era un niño como de 10 años, entro a la casa enojado y le grito a mi mamá. Y viene entrando mi papá, está colgando su bata de trabajo, la está colgando en el colgador allí, y me escucha como yo grito a mi mamá. Va derechito a mí, me agarra por aquí, dice él, y me levanta y me pone frente a frente. Yo, un niño de 10 años, imagínense, colgando, porque mi papá me tiene agarrado la camisa así, y me dice: ¿por qué me gritaste? Y yo asustado le digo: papá, yo no te grité a ti, yo le grité a mi mamá. Y él le dice: por eso, ¿por qué me gritaste? Y el niño se da cuenta que para el papá, gritar a la mamá es gritarle a él, porque la Biblia dice que cuando nos unimos en matrimonio somos una sola carne. Así que el jovencito tuvo que ir a pedirle permiso a su mamá, ¿no? Tuvo que ir a pedirle perdón a su mamá. ¿Y qué le enseñó? Que tenía que respetar a su madre y que le había faltado respeto, y no mostró temor de Dios, su papá. Varones, sus hijos gritan a tu esposa y tú te quedas bien, gracias. Eso evidencia una cosa: te falta temor a Dios, y temor a Dios es sinónimo de respeto. ¿Y hay respeto en tu casa? Son 3 cordones, ¿verdad? Uno, ¿cuál? Temor a Dios. Con todo lo que he dicho, ¿te quedó claro? Amén. Solamente que sería difícil que yo haga esta pregunta, porque sería incómoda responderla, pero que alguien diga: sí, pastor, yo temo a Dios y hay temor de Dios en mi familia, se los enseñé y lo vivimos. Eso es lo que tiene que haber en un matrimonio, para que un matrimonio perdure a través de los años. La primera cosa no es el matrimonio, es Dios en el matrimonio, y empieza con temor a Dios. T, la letra T, temor a Dios. Ahora vamos a pasar al segundo elemento del cordón de 3 dobleces. ¿Cuál es ese segundo elemento? Es, ¿verdad? El primero es temor a Dios. El segundo es amor entre los cónyuges. Amor entre los cónyuges. ¿Cómo dice la Biblia que debe amar un matrimonio? Pueden buscar Efesios 5, 25 al 33. Efesios 5, 25 al 33. Dice la palabra de Dios: hermanos, estas conferencias que se hacen los cristianos, los líderes en nuestras iglesias, es para que tu matrimonio mejore, pero sea a la altura de las enseñanzas de Dios. No sea de un matrimonio que asiste a cultos, sino un matrimonio que vive el Evangelio 24 horas al día. ¿Qué más? ¿Qué más? 7 días a la semana. ¿Qué más? 4 semanas al mes. ¿Qué más? 12 meses al año, todos los años. Ese es el Evangelio. No es aquí, es allá donde las papas queman, en la vida diaria. Y dice Efesios 5, entonces leyendo del 25 al 33, cómo se ama en un matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero no nos dice el mandamiento solamente,
sino nos dice cómo se ama. ¿Cómo se ama? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuál es la evidencia de su amor? Se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, significa para ponerla aparte para Él. Como Cristo amó a la iglesia y la puso aparte para Él. Santo, apartado para Dios. Y cuando uno ama a su mujer, la pone aparte de todas las demás mujeres y es mi esposa. Y es la madre de mis hijos. Me pertenece solo a mí, igual que la iglesia le pertenece a Cristo. Y Cristo nos amó. Y yo debo amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua, por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, ¿qué dice? Leen conmigo los maridos en voz alta si tienen Biblia. Los maridos más. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y viene la explicación. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así se ama la esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa tiene que darse cuenta. Nosotros vivimos un momento difícil en nuestra historia nacional en Chile. Fue el periodo de un presidente que se llamó Salvador Allende y quedó un caos en el comercio, en la industria, en las fábricas, en los hogares, en todos lados. Eran 3 años fueron dificilísimos. Lo mismo que le está pasando ahora al presidente de Venezuela. Está en la misma situación que estaba antes Salvador Allende. Entonces se producían huelgas a cualquier hora y en cualquier momento. Y yo estaba trabajando en una fábrica como contador en un horario de 3 a 11 de la noche. Esa noche salí de la fábrica y los choferes de los camiones de acercamiento a la línea principal me dijeron: están en huelga los camiones. Mejor procuren tomar un taxi para llegar a sus casas porque no va a haber camión. Nosotros dejamos en la avenida principal, pero no hay camión para llegar a sus casas. Yo llegué a esa avenida principal y efectivamente no había ni un solo camión, estaban todos en huelga. Caminar hasta mi casa saliendo del turno a las 11 de la noche significaba que yo estaba ahí en esa avenida, en esa alameda a las 11:30 de la noche. Y caminar a mi casa era que yo iba a llegar más o menos a la 1 de la mañana. Y empecé a caminar. Y en el camino encontré que otro iba caminando también, así que nos pusimos a conversar y se nos hizo más liviano el camino porque nos fuimos varios conversando. Eran los que trabajábamos en fábrica y salíamos en el turno a las 11 de la noche. Y vivíamos en una colonia muy popular, entonces había mucha gente caminando para allá. ¿Por qué caminé hasta la 1 de la mañana y llegué a mi casa para estar con mi esposa cuando tenía dinero para pagar un hotel y quedarme ahí cerquita de la fábrica? Por una razón. ¿Cuál? Mi razón se llamaba Rebeca. ¿Por qué no me iba a sacrificar por ella? ¿Qué me costaba caminar 2 horas para llegar a la casa? Cansancio. Pero ¿cómo me recibió ella cuando yo llegué cansado hacia esa hora? ¿Enojada? ¿Molesta? ¿Estaba durmiendo? No, pues esperando, la verdad, con una comida caliente y conversamos y ya nos dieron como las 2 de la mañana y nos acostamos y nos abrazamos bien apretaditos. ¿Por qué? Porque ella me estaba expresando cuánto agradecía que yo caminara esas 2 horas por llegar a la casa, porque yo tenía que honrar a mi esposa. ¿Entiende? Amén. Eso es sinónimo del amor, la honra a la mujer. Entonces, este es el ejemplo que puse, porque aquí dice como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, uno hizo un sacrificio, ¿verdad? Por ella. Y entonces, ¿cómo reaccionó ella? Pues enamorada, ¿verdad?, de su marido, porque yo no me quedé en un hotel.
caminé lo que fue necesario, pero llegué a mi casa. Entonces la esposa, cuando uno hace cosas así, uno no le está diciendo a cada rato te amo, pero de esa manera le está diciendo exactamente te amo mucho, ¿no es cierto? Porque uno se sacrificó para que ella se sintiera bien y los dos nos gozáramos del amor que teníamos. Así hay que amar a la esposa. Y dice el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que ¿qué hace uno con su propia carne? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que tengo que amarla, sustentarla y cuidarla. ¿Recuerdan de ese marido que agarró al hijo gritando a su mamá? ¿Qué hizo? Que lo agarró, lo puso frente a él así, ¿verdad? Lo tenía que levantar y le decía, ¿por qué me gritaste? ¿Por qué me gritaste? ¿Y qué decía él? No, papito, yo no estaba gritando a usted, yo estaba gritando a mi mamá. Y él le volvía a decir más fuerte, sí, ¿por qué me gritaste? Y por fin él comprendió que gritar a la mamá era igual que gritar. No. Si yo no grito a tu madre, tú la vas a gritar, hijo. Olvídate. Yo no grito a tu mamá, así que tú no me la vas a gritar. Porque ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y Señor, en esta casa, yo respeto a tu madre, tú vas a respetar a tu madre. ¿Sucede así en tu casa? Si no, sabiendo hacer lo bueno no lo he hecho, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se llama pecado de omisión. No hice lo que tenía que haber hecho. ¿Va comprendiendo entonces? Verso 33, en voz alta lo vemos. Por lo demás, dice el verso 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer a cambio respete a su marido. Son 3 dobleces. De aquí a las 12 de la noche termino con el grupo. ¿Se cansarán de aquí a las 12 de la noche? Exagerado. Entonces, Dios nos mandó a amar a la esposa, pero también Dios mandó que las esposas nos amen a nosotros. Busquen Tito 2, 3 al 5. Yo tengo que amar a Rebeca, pero también Rebeca tiene que amar a mí. Dice Dios a través de Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. No parece el libro de religión ¿verdad? Es el libro de la vida. ¿Qué dice del 3 al 5? Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a quienes, a las mujeres jóvenes. ¿Qué tienen que enseñarle las mayores de esta iglesia a las mujeres más jóvenes? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No es este un libro de religión cristiana, es el libro de la vida. Me enseña a vivir allá en la casa, en la calle, en el barrio, en la ciudad. Y resulta que ustedes, las mujeres mayores, deben ser maestras de las mujeres jóvenes y decirle, hija, yo veo que tú no tratas bien a tu marido. ¿Sabes, hija? Tú tienes que respetar a tu esposo. Ay, mamá, pero me cuesta. Ay, menos lo voy a respetar. Hija, tú has visto cómo yo he sido con tu padre. Ahora tú vas a amar a tu esposo y lo vas a respetar. Eso quiere Dios de nosotros. ¿Cuál es otra parte del amor en el matrimonio fuerte e importante? Busquen Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Van descubriendo su Biblia cosas tremendas, ¿verdad? Esta va a ser más tremenda todavía, la que vamos a leer.
fue escrito el libro de Proverbios. ¿Quién es el autor del libro de Proverbios? Salomón. Y según la historia de los hombres universalmente, y también en la Biblia, ¿cuál ha sido el hombre más sabio que ha vivido sobre la tierra hasta el día de hoy? Lo dice el récord Guinness también. ¿Cuál? Salomón. Inspirado por Dios, escribió capítulo 5, versos 15 al 19. ¿Qué enseñó? 5 al 19. Perdón, dije 15 al 19. Hermano, ¿cómo es tu nombre? Alberto. Alberto, ¿puedes ser testigo y ven a ver qué dice aquí? Con mi letra. ¿Qué dice ahí? ¿Me alcanza a ver? Rebeca. Ah, ya. Es la casualidad de Rebeca, porque los otros son citas bíblicas. Yo cité esta cita bíblica y le puse arriba Rebeca.